Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Tengan una cordial bienvenida en forma especial a mis estudiantes de cuarto año de secundaria, la prepromoción 2020 del Colegio San Juan Bosco. Un saludo también para toda la familia, los miembros que están allí en la casa y también fuera de ella. Vamos a continuar con literatura. Ya hemos visto anteriormente como primera corriente literaria la literatura prehispánica. En segundo lugar, si vamos subiendo el peldaño, hemos visto la literatura de la conquista. Ahora, como tercer peldaño en la literatura de cuarto año de secundaria, vamos a profundizar la literatura del virreinato. Lo que queremos conocer es las características. En este caso hubo periodos en la literatura del virreinato, pero también vamos a conocer quiénes han sido sus representantes y cuál fue la obra cumbre de esos representantes, que es como base en el conocimiento para los estudiantes de cuarto de secundaria. Ahora, vamos a empezar mencionando un poquito el contexto histórico-cultural de la literatura del virreinato. Para ello, entonces nosotros vamos a mencionar en primer lugar que las organizaciones que se dieron en la literatura del virreinato fue de acuerdo a las disposiciones españolas. Si nosotros recordamos que en la literatura de la conquista les fue impuesto no solamente el idioma, no solamente la religión, sino también que se les impuso una forma de organización social, que era totalmente diferente a lo que ellos tenían, ¿no? Era el Inca, era la corte imperial y después venía el pueblo, ¿cierto? Pero ahora no, ahora va a ser totalmente diferente. ¿Por qué se llama literatura del virreinato precisamente? Porque aquí existía un virrey en el Perú que era representante de la corona española y que después del virrey, pues estaban, debajo de él estaban las demás personas. El virrey dice era la representación así, no vamos a decir física, sino la representación directa. Lo que el virrey decía era prácticamente una orden venida de España que aquí se tenía que cumplir. Y en este caso, los incas, que ya estaban cumpliendo con las disposiciones de los españoles, tenían que cumplir estrictamente, porque si no, simplemente eran sacrificados. Ahora, la nueva forma de organización política y social se diferenció, dice, en dos clases: la clase privilegiada y la clase explotada. La clase privilegiada lo conformaban los españoles, los sacerdotes, los militares, en otras palabras, los que han sido los conquistadores, y la clase explotada era conformada por los indígenas, por los incas propiamente dicho. Ahora, la situación en cuanto a la actividad que desarrollan los incas, aquí en el virreinato ya fue reemplazada en su forma total. Ya no había la agricultura. Los incas, los esclavos, se podría decir la clase explotada, se dedicaban exclusivamente a los trabajos de minería, que eran trabajos, dice, inhumanos. ¿En qué sentidos? Porque ellos para ingresar a las minas no tenían ningún tipo de protección. Los incas no tenían la ropa, ni siquiera la ropa que vestían los españoles. Su ropa era más aligerada, no poseían el calzado que tenían los españoles. Es por eso que su salud se ha visto seriamente afectada con la actividad que ellos realizaban. Ahora, la imposición de la lengua era a tal punto que cuando encontraban a un indígena adorando en su idioma, en el quechua, en el rumacimi, también era sacrificado.
les imponían hablar, los obligaban a hablar. Por eso se dice que en la literatura de la conquista, Guamán Poma de Ayala fue uno de los indígenas que se dedicó a enseñar el idioma español a algunos indígenas. Y la religión fue impuesta. No había persona, algunos no, podrían creer que a escondidas podrían seguir adorando a sus dioses, a la luna, al sol, al arco iris, al rayo. Si eran encontrados, también eran sacrificados. Tenían que aprender el credo obligatoriamente, tenían que aprender el Ave María, el Padre Nuestro obligatoriamente, que se les hacía muy complicado. ¿Por qué? Porque vale recordarles, jóvenes, que el idioma castellano es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Uno, por su gramática complicada que posee. El latín es el idioma más difícil de aprender por la gramática. Y en segundo lugar, precisamente está el castellano o el español, porque tiene la gramática más complicada que cualquier otro idioma. ¿Está bien? Entonces, avanzamos. Ahora, ¿qué características? Si en la literatura prehispánica y en las españolas nosotros hemos visto características, la literatura del virreinato también tiene sus características propiamente dichas, y una es que es la dependencia de España. ¿A qué hace referencia esto? Les voy a explicar. Que las obras que se han creado acá son una copia fiel, chicos. Son las ideas, los pensamientos que han tenido los escritores españoles. Entonces se ha hecho una copia de eso. Van a poder darse cuenta ustedes que a lo largo de la literatura que hacemos nosotros, vamos a ver, Miss Katy, pero esa obra se parece a esta. Entonces, las obras que se han creado aquí como literatura del virreinato son una copia, una dependencia, a eso se refiere dependencia. Ahora, tiene alto valor histórico. Si en la literatura de la conquista hemos dicho que tiene más valor histórico que literario, acá vamos a reconocer que tiene un alto valor histórico, porque todas las obras hacen referencia a la historia del Perú, a la historia de los incas, a la historia de la conquista, a la historia que se estaba dando en el virreinato. Por eso dice que tiene alto valor histórico. Ahora, el retoricismo. ¿Qué es el retoricismo? El retoricismo es un recurso estilístico que deriva de la palabra retórica. Miss Katy, ¿y a qué se refiere la retórica? Aquí el lenguaje ya es más elaborado, no es un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial que habíamos visto en la literatura de la conquista. Habíamos dicho que las coplas eran composiciones pequeñas, eran composiciones breves y un lenguaje sencillo y coloquial. ¿Por qué? Porque eran escritos por los soldados españoles, los que han venido a realizar la conquista. Aquí el retoricismo se refiere a que tiene un valor aquí tiene un lenguaje más elaborado, un lenguaje más coloquial, y ya se crea el ritmo, la musicalidad, y ya hay la belleza en la creación, en este caso, en las creaciones artísticas. Ahora, avanzamos. Otra de las características es el estilo satírico. El estilo satírico también prevaleció en la literatura de la conquista, ¿cierto? El valor satírico se refiere a que lo que se quiere es mostrar los defectos, en este caso, de los gobernantes, de la clase dominante, como una crítica, como una burla, una mofa del comportamiento que tenían. Mira, en cierta manera se daban cuenta los españoles de las atrocidades que estaban cometiendo contra los indígenas. Y otro es la imitación de las corrientes europeas. Es por ello que vamos a hablar de la etapa del neoclasicismo, de la etapa del barroco, porque hay etapas en la literatura del virreinato. Y esta característica de la imitación de las corrientes europeas se relaciona con la dependencia de España. Por eso les dije, es una copia de la literatura o de las creaciones artísticas literarias que se daba en Europa. ¿Y cuáles son esas etapas o esos periodos que se dieron? La primera es el renacentista, que el año pasado, si ustedes recuerdan, en tercer año, hemos visto la literatura del renacimiento,
No hemos visto dónde estaba el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, que era un renacentista. Ah, pero eso es una corriente literaria europea, por eso decimos. ¿Cuál es la característica que estamos viendo? Imitación de las corrientes europeas. La otra corriente es el barroco. Mis, en el barroco hemos visto dos escuelas poéticas el año pasado, el culteranismo. ¿Se acuerdan del culteranismo? Ah, muy bien, ¿no? Sí, exacto. Ah, Miss Kate. Y el neoclasicismo, ¿no? Neo significaba nuevo y clásico hace referencia a la literatura occidental y a la literatura oriental. Muy bien. Aquí dice, en la renacentista, vamos a ver uno por uno, ¿ya? Primero, en el periodo renacentista podemos ver que se recibe la influencia de la literatura clásica directamente, pero hace referencia solamente a la literatura griega y latina, más no a la del oriente, que son la hebrea, la mesopotámica, la egipcia, la china. No, el Renacimiento recibe influencia directa de la literatura clásica occidental, de la griega. Por eso es que tiene, dice, un alto valor o una alta consideración a las creaciones de fantasía, de lo que es mito, de lo que es leyenda. Hace referencia a eso, y en la creencia de dioses. Ahora, vamos a ¿y quién es el representante del periodo renacentista en la literatura del virreinato? Se llama Diego de Ojeda y su obra es La Cristiada. Los temas de la obra del virreinato tienen mucha relación con la parte religiosa, mucho apego a la parte religiosa. Y después vamos a ver por qué este título de Cristiada en esta obra. Ahora, el segundo periodo es el barroco. Vamos a recordar que el barroco, dice, se desarrolló en los inicios del siglo XVII y surgió en oposición al Renacimiento, ¿cierto? En el barroco hemos visto que hay uso exagerado de recursos estilísticos como la metáfora, el hipérbaton. Ah, y por eso es que tiene influencia de Luis de Góngora y Argote, el gongorismo. No hay una escuela que se llame el gongorismo. ¿Por qué? Porque en su lenguaje tiene el uso recargado de recursos estilísticos, de figuras literarias. Si recordamos cuáles son esas figuras o recursos estilísticos, podemos decir que es la metáfora, anáfora, hipérbole, hipérbaton, personificación, asíndeton, polisíndetos, antítesis, epíteto, o sea, es recargado. Por eso se dice que el lenguaje es muy elaborado. Ahora, se caracteriza, de hecho, si presenta mayor uso de recursos estilísticos, se caracteriza por la búsqueda constante de la mayor expresividad. ¿Y quiénes son los representantes del periodo del barroco? ¿Quiénes fueron esos cultos, no? Esas personas que tenían mucho conocimiento. Una es Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Espinosa Medrano. Ahora vamos a conocer quiénes son. Amarilis, que en sí es un apelativo, no es el nombre de la autora, es un apelativo, pero es una de las representantes. Y el otro es Juan del Valle y Caviedes. Ahora, ¿qué obra escribió Juan del Valle y Caviedes? Diente de Parnaso se llama. Amariles, Epístola Belardo. Alonso Carrió de la Bandera, el Lazarillo de los ciegos caminantes. Miss Katy, pero nosotros en el Renacimiento el año pasado habíamos visto lo que es el Lazarillo de Tormes. Ah, ahí viene pues la dependencia y española, ¿no? La dependencia española. Y les he dicho que es una copia de la literatura española. Y el otro, de Juan Espinosa Medrano, es apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. ¿Por qué? Porque precisamente recibió influencia de este escritor español y es por eso que le escribe un poema de alabanza, un poema de elogio. Ahora, ¿cuál es la tercera corriente literaria en este caso, la cuarta etapa, ¿no? El periodo del neoclasicismo. Y dice, llegó a América cuando aparecían los movimientos independientes,
tardíamente llegó el neoclasicismo. Es por eso que acá no tenemos neoclasicismo, sino tenemos la literatura del virreinato. Se toma otro nombre. Cada lugar se podría decir, en este caso como el Perú, tuvo la literatura del virreinato. Yo no voy a ir a Europa, yo no voy a ir a Francia, no voy a ir a Alemania, no voy a ir a España y voy a buscar la literatura del virreinato. Sería algo equívoco, porque no, es una corriente propia, independiente de nuestro continente. ¿Ya? Ahora, tuvo finalidad pedagógica. ¿Cuál es la finalidad del neoclasicismo? Enseñar a través de sus creaciones. Y surgió, dice, en contra de las características de la literatura del barroco. ¿Por qué? Al igual que en la europea, porque la literatura del barroco tiene exageradamente los usos de los recursos y es difícil de comprender. Por eso es que es una oposición. Ahora, ¿quién es el representante? Pedro Peralta y Barnuevo. Y su obra es Lima Fundada, es la obra representativa de este periodo. Y yo he puesto acá estos tres autores que ustedes deben conocerlos. La siguiente clase vamos a hablar acerca de ellos, pero yo ya quiero que ustedes se queden aquí en su cabecita bien grabados. ¿Quiénes son los representantes, los máximos representantes de la literatura del virreinato? Juan del Valle y Caviedes, Juan Espinosa Medrano y Amarilis. Estos tres ustedes deben tener un conocimiento así preciso. ¿Por qué? Porque aquí en estos periodos tienen un valor muy importante y son una figura representativa, porque las características que están mencionando acá, por ejemplo, dice búsqueda constante de la mayor expresividad. Entonces, Amarilis dice epístola Abelardo. Sabemos que epístola es sinónimo de carta. Y Abelardo, esta obra es una carta, una expresión de amor, de admiración a Abelardo. Y vamos a descubrir después quién es Abelardo y por qué esta autora, en este caso esta escritora, le escribe con un seudónimo. ¿Cuál era el motivo de haber escrito ese seudónimo? ¿Y a qué autor español va dirigido esta obra? Por eso es que ni siquiera menciona el nombre del autor, simplemente le da también otro nombre, Abelardo. ¿Ves? Es la expresividad. Ahora, ustedes me pueden decir, en el periodo del Renacimiento, Diego de Ojeda escribió La Cristiada, tiene un alto valor histórico, hemos mencionado. Y en esos tres autores vamos a ver nosotros que las características propiamente de la literatura del virreinato van a estar impresas ahí, como es la dependencia de España, ¿ya? Y la última, la imitación de las corrientes europeas. Y lo que vamos a enfocar también es el estilo satírico y el retoricismo. Muy bien, queridos jóvenes, yo les quiero agradecer mucho por haber prestado atención a la explicación de este tema y a continuación con mis chicos del Colegio San Juan Bosco, solo me voy a quedar con ellos ahora y vamos a desarrollar nuestro libro de actividades con nuestros amigos que sintonizan nuestro canal de YouTube y que ya activaron la campanita y se suscribieron. Les voy a decir entonces hasta la próxima clase. Nos vemos.